Bien, esta noche queremos hablar y continuar con la serie que estamos viendo de reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Bueno, porque la Biblia dice en Apocalipsis que al que nos amó, como estábamos cantando hoy, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. No son reyes y sacerdotes para otras personas, no son reyes y sacerdotes para ángeles, somos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nuestra identidad en Cristo Jesús, somos reyes y sacerdotes. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Puede decir conmigo: soy un rey y sacerdote para Dios. Gracias por apoyar. Diga conmigo otra vez: soy un rey y sacerdote para Dios. Hemos estado viendo con detalle muchas de las cosas que la palabra, riquezas de la palabra en cuanto a ser un rey y sacerdote. Vimos que este reino es un reino de servicio, porque Jesús no vino a ser servido, sino para servir. Y Dios nos ha dado dones y talentos que ponemos a su servicio cuando entendemos lo que significa el servicio que Él dio con su misma sangre, con su mismo cuerpo, una respuesta apropiada al servicio que Dios hizo a nosotros. Él se humilló tomando forma de siervo, dice la Escritura. No tomó otra forma, no tomó forma de emperador, no, Él tomó forma de siervo para darnos la lección. Nosotros también debemos entender que es la respuesta apropiada. Uno sirve a Dios porque es la respuesta apropiada al reino de Dios, y también es un reino celestial, no es terrenal. Él dijo: mi reino no es de este mundo, es un reino de pureza. Por eso nuestra meta es detener, erradicar todo lo que tenga que ver con impureza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Toda impureza, porque el reino al que pertenecemos, habiendo recibido a Cristo Jesús, es un reino de pureza. De hecho, la palabra santidad significa puro. Y Él dijo: sed santos porque yo soy santo. También es un reino espiritual. Debemos entender que no es un reino carnal, y toda persona que va con la meta hacia la madurez es alcanzar la estatura del varón perfecto. Debemos entender que nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y esas armas son espirituales. Por eso es que si no nos ubicamos en el reino al cual pertenecemos, usted siempre va a pertenecer a un reino. Mientras no tenga a Cristo como su Señor, usted va a pertenecer al reino de las tinieblas. Ahí solo hay dos equipos, así como hoy era Bélgica o Francia, y solo uno va a pasar, vea. Igual al final de los tiempos solo el celestial va a pasar, no el carnal, solo el espiritual, no el carnal. El carnal no va a ganar. Aunque yo iba con Bélgica, pero perdí, otra vez volví a perder, y Valentina se rió de mí porque iba con Francia. Pero hoy ya no digo con quién voy, porque al final nunca pego. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo debemos actuar como reyes si la palabra es clara? Y déjeme hacerle un breve repaso. En primer lugar, vimos que Dios no nos llama a juzgar a la gente, sino a juzgarnos a nosotros mismos, porque los reyes juzgaban. ¿Se acuerda? Salomón juzgaba a aquellas mujeres que decían: este hijo es mío. El que juzgó fue Salomón, porque un rey juzga, pero no juzga a la gente, porque la Biblia dice: ya no juzguemos más los unos a los otros, ya no juzguemos más, sino que nos debemos juzgar a nosotros mismos, porque dice la Biblia: el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y dice la Biblia: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay cosas que contribuyen al conflicto y a la mutua separación. Hay cosas que contribuyen a la paz y a la mutua edificación, y una de ellas es no andar juzgando. Por eso es que la Biblia dice que si algún creyente está dominado por algún pecado, los espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
y tener mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Por eso dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. También veíamos que cada uno es responsable de su propia conducta. Veíamos también que los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y me adelanto un poco, porque lo segundo que vimos fue que tenemos que tener una mentalidad de escogido, porque la Biblia dice que somos linaje escogido. ¿Qué significa una mentalidad de escogido? Que tú debes entender que te apartaron, y como apartado tienes un privilegio que otros no tienen aquí en la tierra, y como tal debes cuidar ese privilegio. Y por eso veíamos el domingo que debemos ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Y dice la Escritura también que debemos, que nos deja entrever la palabra, que nuestra mentalidad debe ser de familia, porque Deuteronomio 17 dice que los reyes eran escogidos de entre los hermanos, y eso cambia la visión, porque con un familiar tú debes tratar diferente a tu hermano, como que si fuera tu propia familia en Cristo, tu propia familia carnal. Y también veíamos que debía estar dispuesto a sufrir. Rápidamente le recuerdo unos versículos. Dice la Biblia que para reinar, si sufrimos, también reinaremos con Él. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y también dijo, Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. El evangelio no es un evangelio de ilusión. No, el Señor te advierte, hay ciertos sufrimientos que son necesarios para formar el carácter de Cristo. No significa que el sufrimiento es para siempre, pero si es necesario, Dios lo va a hacer. Y habíamos visto y nos habíamos quedado en la lectura diaria de la palabra de Dios, donde veíamos esto. El secreto está en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 nos explica la ley que había acerca de los reyes. Y mire, esto es bien poderoso, porque mire la persona tan linda que tiene a la par. Mire, tiene cara de rey o cara de sacerdote, pero una de las dos. Y mire qué interesante esto. La vez pasada estuvimos examinando un rey llamado el rey Saúl. ¿Cuántos estuvieron acá el martes pasado? Bueno, los reyes, dice la Escritura, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Es decir, lo que sería ahora la Biblia. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Cuándo tenía que leer el rey? Todos los días de su vida. De esa manera aprenderá ¿qué? A temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Pero mire esto, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. La vez pasada vimos y examinamos detenidamente esto. Los beneficios de la lectura diaria, según lo que acabamos de leer, dice, aprenderá a temer a Dios. Un rey del reino de los cielos, del reino de Cristo, nosotros como reyes y sacerdotes no nos podemos dar el lujo de ignorar la palabra, aunque solo nos reunamos un martes, un viernes, un jueves, un domingo, aunque no haya reunión de congregación, tú en tu casa no debes descuidar la lectura diaria de la palabra, porque Dios quiere hablarte. Y Dios y usted y yo fuimos diseñados para estar expuestos a la vida que trae la palabra de Dios. Es decir, si no nos exponemos a la palabra, vamos a exponernos a otras cosas. Hace como una semana creo que fue, estábamos con Chely, teníamos un espacio para hacer algo que no habíamos podido hacer por muchas semanas. Me dice Chely, pongamos una película, ponemos Netflix. ¿Qué vemos? Y el problema, ¿verdad? Estar pasando y qué vemos, y qué vemos, y qué vemos.
Pero de repente vi una película que estaba un jugador famoso de básquetbol, que han adquirido los Lakers, por cierto. Y dije, estaba con una chica, dije, mira qué interesante ese jugador está, ¿de qué será esa película? Veámosla, me dice. Va, le damos. Desde el principio de la película comienza con un acto de fornicación. Mire qué bonito. Y de ahí, o sea, de ahí ya no sé por qué la quitamos, pero el punto es que estamos expuestos a contaminación constante. Y usted me dirá, hermano, pero no es lo de afuera lo que contamina. No, pero dentro de usted y de mí hay 13 contaminantes que en un momento determinado pueden ser activados por causa de lo que exponemos nuestros sentidos. Por eso es que la palabra tiene secretos, y uno de los secretos es que somos reyes y sacerdotes y que no debemos descuidar la lectura diaria. La lectura nos ayuda a temer a Dios, y veíamos la vez pasada grandes bendiciones del temor de Dios, como la honra, la provisión, la protección, la misericordia, Él cumple los deseos, porque Él cumplirá el deseo de los que le temen, dice la Biblia, sabiduría, etcétera, intimidad, porque dice la Biblia que ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces veíamos grandes bendiciones, pero también estudiamos la obediencia y estudiamos un ejemplo del rey Saúl. ¿Por qué? Porque dice también al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Pero nos quedamos ahí, y había algo interesante también que continuar aprendiendo, y es que un rey, según Deuteronomio 17, me llama la atención, dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. Mire, esto es poderoso. Usted es un rey y sacerdote, le guste o no. Si usted se ha decidido por el reino de la luz, por el reino de Jesucristo, y verdaderamente le ha entregado su vida a Él, usted es un rey y sacerdote. Y como rey, estamos viendo rey, no hemos entrado a sacerdote, pero como rey, Dios nos manda la lectura diaria, y eso dice que el beneficio es que impedirá que nos volvamos orgullosos. ¿Qué es el orgullo? ¿Usted cree que somos orgullosos? Usted tal vez va a decir, yo paso. Pero ¿qué es el orgullo? El diccionario define el orgullo. Mire qué interesante esto, póngale atención. Hay gente orgullosa que por orgullosa no presta atención, pero usted no es de esas. Pero preste atención: exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Por ejemplo, ahí dice una frase, dice el diccionario: los hijos a los que entregó su vida ahora la pagan con ingratitud, desatención y orgullo. ¿Ha visto usted hijos malagradecidos? Esos no hay acá, pero lo pone de ejemplo el diccionario. Los hijos a los que entregó su vida ahora le pagan con ingratitud, desatención y orgullo. Se puede pagar con orgullo. Mire lo que dice la siguiente definición: sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Entonces, mire qué interesante es. Una persona orgullosa se considera que merece. Una persona orgullosa tiene exceso de estimación y se cree superior a los demás. La Biblia dice, por ser reyes, el rey al leer diariamente la palabra le impedirá que se vuelva orgulloso. Entonces, ¿qué tan malo es el orgullo? ¿Qué tan malo es ser orgulloso? Usted a la luz de la palabra entendemos lo malo y lo terrible que es ser orgulloso, y por qué la Biblia le dice a los reyes que tenían que leer a diario para impedir que se vuelvan orgullosos. Mire lo que dice la Escritura. Número 1, Proverbio 21:4 dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Entonces, en primer lugar, el orgullo es malo porque es pecado. Dios lo considera pecado. Usted sabe muy bien por qué se considera pecado.
Porque usted ha venido a otras prédicas que hemos estado. ¿Dónde comenzó el orgullo y el egoísmo? Con Adán y Eva. El orgullo y el egoísmo es la derivación que sucedió del hecho de querer ser Dios. Una persona que quiere ser Dios se vuelve orgullosa. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Cómo se notó el orgullo en ellos? Cuando los confrontaron con su pecado, no aceptaron el pecado, sino en lugar de aceptar el pecado, le echaron la culpa a alguien. Una persona orgullosa, como tiene un espíritu de superioridad, no falla. Y si lo quieren confrontar con que algo ha hecho, lo primero que hace es echarle la culpa a alguien, pero nunca asume una responsabilidad porque es orgulloso. El orgulloso es alguien que se cree Dios, pero ¿cuántos saben que hay un solo Dios? Ahora, también es malo porque dice Proverbios 18 que el orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. ¿Cuántos quieren honra en su vida? Hermano, Dios te ha diseñado para honra, pero si hay algo que va a impedir que tú recibas honra, es precisamente el orgullo. El orgullo acaba en fracaso. Una persona orgullosa, hermano, si usted empieza a ver orgullo en usted, pídale al Señor que lo humille. O humíllese usted, porque el orgullo nos va a llevar a fracaso. Nunca alguien orgulloso triunfó verdaderamente. Siempre que sale el orgullo, acarrea fracaso. La honra comienza con la humildad. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar, lo agrega. El orgulloso responde antes de escuchar, porque como hay un espíritu de superioridad, se las puede de todas. Entonces, responde antes de escuchar. Si alguien le dice algo de alguien, usted dígale, permítame escuchar la otra versión también. Porque si usted le dice, qué barbaridad, y usted empieza a juzgar, hermano, eso es una acción orgullosa. Porque usted no debe responder antes de escuchar las dos partes, por ejemplo. Pero en tercer lugar, dice la Biblia, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigo de Dios? Hay quienes no quieren que se lean ese tipo de versículos. No, eso ya no es popular, no leamos esos versículos. Pero esos versículos están ahí con una razón. No saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Cuántos quieren la ayuda del Señor en todo tiempo? Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿por qué es tan malo ser orgulloso? En primer lugar, porque es pecado. En segundo lugar, porque nos lleva al fracaso. ¿Por qué Dios no quiere que seamos orgullosos? Nos va a llevar al fracaso. A veces el hijo se vuelve orgulloso con sus padres y se vuelve respondón y que él tiene la razón y que porque los papás dicen no, pues esto es mejor así. Hermano, mientras usted sea un hijo y que esté dentro de las cuatro paredes de la casa de su papá, la Biblia nos manda a honrar, bueno, no solo ahí, sino aún cuando estemos ya en nuestra propia casa, toda la vida tenemos que honrar a nuestros padres, porque eso nos va a acarrear bendición, nos va a ir bien. Pero si hay algo que evita que una persona cumpla el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra, es el orgullo. Hay hijos orgullosos, hay hijas orgullosas. Claro, no acá, pero yo le cuento que las hay. ¿Cuántos las han visto? ¿Por qué? Porque el orgullo es como un espíritu de superioridad en el cual no necesitas hacer ciertas cosas que otros hacen. ¿Por qué es tan malo ser orgulloso? Porque nos aleja de Dios. El humilde está cerca de Dios, pero el orgulloso está lejos de Dios. Ya lo vimos. Entonces, tres cosas. Diga conmigo, es pecado. Lleva al fracaso. Nos aleja de Dios. Ahora yo quisiera que viéramos un rey de la Biblia, ya que somos reyes y sacerdotes, veamos el ejemplo de un rey de la Biblia y las derivaciones de la actitud de este rey, donde a la larga él decidió tomar
una decisión muy peligrosa. ¿Alguien sabe a qué rey me refiero? Ve ahí unos sacerdotes, ahí hay un rey. ¿Alguien se imagina qué rey es? ¿Han oído hablar del rey Usías? Veamos el ejemplo del rey Usías. El rey Usías llegó al trono bien chiquito, bien pequeño. Era un rey que lo coronaron a los 16 años. Dice la Biblia, todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba la mamá de Usías? Probablemente le decían la niña Jeco. Ya viste la niña Jeco, ahora su hijo es rey. Jecolías. No le vaya a poner así a una hija que le va a reclamar ya grande. Pero todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, que tenía 16 años. ¿Cómo cree que es un rey de 16 años? Adolescente, ¿verdad? ¿Cómo sería un rey de 16 años? Pero mire, la Biblia dice también que nadie tenga en poco tu juventud. Dice la Escritura, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Le decía Pablo, mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Un joven como Timoteo, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Pablo le recordaba a Timoteo la importancia de la santidad. Y tú puedes ser muy joven, pero eso no es un argumento para decir yo no puedo vivir en pureza. Me llama la atención que dice, cuando vean tu modo de hablar y vean cómo vives. Mi manera de hablar y mi comportamiento reflejan que tanto valoro la santidad. Como hijo de Dios, debes cuidar lo que sale de tu boca y tu comportamiento, porque debes mantenerte en esa pureza que tanto le agrada al Señor, al punto que dice Él en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Santo es puro. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Habrán palabras que no son puras, que no son dignas del Señor? Definitivamente. Pero hay jóvenes que le temen más a sus amigos que tenerle temor a Dios, que tal vez su identidad no está del todo afianzada en Cristo y por eso necesitan el sentirse parte de ese grupo, y para ser parte de ese grupo tienen que hablar malas palabras, porque si no hablan malas palabras ya no es hombrecito y Satanás lo tiene engañado. Tú no necesitas decir malas palabras. Dice, de la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para edificación. No, es que todos en nuestra familia hablamos así, ¿y qué? Esa es nuestra manera de llevarnos y así nos queremos. Ah, bueno, esa es tu familia. No es la del reino de Dios. Ok, está bien. Esa es tu familia. Yo pensé que querías la otra familia. Pero la Biblia dice que Pablo le decía a Timoteo, a pesar de que era joven, que tu manera de hablar, tu comportamiento reflejen tu pureza. Mi meta como hijo de Dios es vivir de tal manera que los demás quieran imitarme por mi pureza, amor y confianza en Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Se ve usted como alguien digno de imitar?
pues esa debería ser una meta. Si una persona digna de imitar, le pueden preguntar a su mamá cómo es. Bueno, las mamás siempre hablan bien de sus hijos, pero tú puedes preguntarle a una esposa cómo es el esposo. Puedes preguntarle a un esposo cómo es la esposa. Pero a la larga, amado hermano, usted tiene que ver, si ahorita no lo es, su meta debe ser imitable. ¿Qué significa eso? Que sus actos, su comportamiento, su manera de hablar, digan, no, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como Guillermo, siempre el buen corte, ¿verdad? Y limpito, de afuera y de adentro. La Biblia nos exhorta a ser imitables, pero como podemos ver en el versículo, mientras llego a visitarte, sigue leyéndole la Biblia, porque nuevamente vemos que la lectura diaria de la Biblia es clave para alcanzar esa meta. ¿Cuántos son cartas abiertas? La Biblia dice que somos cartas abiertas, pero sigamos con el ejemplo de Uzías. Para algunos Uzías, porque estamos hablando del orgullo, pudiera ser que digan, pues es un mal rey, pero fíjese que no era así. La Biblia dice que el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. En otras palabras, Uzías tuvo un mentor. ¿Cuál era el mentor de Uzías? Zacarías. Y Zacarías le enseñó a temer a Dios. O sea, esto del mentoreo no es algo nuevo. Simplemente es semánticamente le llamamos así ahora, pero siempre ha habido, porque en la multitud de consejos está la victoria, dice la palabra. En cambio, cuando tú te alejas del consejo carnalmente, pues ahí es donde te quiere tener el enemigo para que no haya victoria. Pero mira, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. ¿Cuándo le dio éxito el Señor? Mientras buscó la dirección del Señor. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Uzías era un hombre exitoso. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Pero el éxito de Uzías como rey, estamos aprendiendo de los reyes, estaba en su intimidad, en que buscó un mentor, hizo lo que era agradable. Su primer mentor fue su mismo padre. Zacarías buscó un hombre temeroso de Dios, que le enseñó a temer a Dios, y siguió buscando la dirección del Señor para todo. ¿Qué significa? Él no se dejaba ir, él oraba. ¿Qué significa buscar la dirección? Eso significa que antes de ir a la guerra oraban, pedían dirección. ¿Tenemos que ir a la guerra? Ellos pedían dirección. Los sacerdotes tenían Urín y Tumín, que significa unas piedrecitas, luces y perfecciones. Decían, tenemos que ir a la guerra. Buscaban la aprobación divina antes de tomar una decisión importante. La Biblia dice en el Salmo 37, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso fue lo que hacía Uzías. Uzías al principio le entregó al Señor el amor, quería agradar al Señor, ponía su vida en las manos del Señor, confió en Él y Él actuó a su favor y lo hizo exitoso. Al punto de que usted puede ver cuando llegaban los filisteos, dice la Biblia que llegaban los filisteos a la guerra y Dios lo ayudaba. Dice, Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual, hasta los enemigos empezaron a pagarle tributo. Imagínense la bendición. Y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso.
Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. O sea, cuando haces las cosas que agradan a Dios, Dios te respalda, Dios te lleva al éxito, Dios te vuelve poderoso. La Biblia dice en Proverbios 16:7, un versículo clave para esto: cuando los caminos del hombre agradan al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, dice la Biblia. Déjeme mostrárselo en diferentes versiones. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Hermano, si usted, en lugar de actuar como el mundo actúa, de una manera orgullosa, usted es una persona humilde. Usted hace las cosas que agradan a Dios. Usted no devuelve mal por mal. Usted no busca la venganza. Si usted no da amor, aun cuando lo traten mal. Cuando usted está haciendo las cosas que agradan a Dios, de repente usted se da cuenta que Dios pelea por usted. Y hay cosas que usted ni se preocupa. Ese vecino que le quita el puesto. Cuando otros vienen y ponen conos, otros vienen y ponen púas, usted viene y dice: no, pues tome el lugar, yo lo voy a ir a parquear allá afuera, no se preocupe, me va a caer bien el ejercicio, de todos modos estoy algo gordito. Y entonces empiezan las ascuas de fuego sobre la cabeza, se le cae la cara de vergüenza. De repente ese mismo vecino enemigo le dice: mire, vecino, no me pregunte por qué, pero ponga su carro aquí. Es que el Señor pelea por nosotros cuando los caminos del hombre agradan al Señor. Mire lo que dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. En otras palabras, lo que debemos buscar es agradar a Dios. Y no nos preocupemos de lo demás. El enemigo de la deuda, el enemigo de las noticias que nos alarman. No tengas temor, solo preocúpate por caminar en el temor de Dios, haciendo las cosas que son agradables para Él, las cosas que están escritas en su palabra, lo que a Él le gusta. Solo preocúpate por eso y Dios se va a encargar de lo demás. Cuando uno camina en obediencia al Señor, dice la Biblia que Usías recibió tal bendición por poner a Dios en primer lugar, que dice que también construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. ¿Qué significa eso? Era productivo. Muchos de nosotros probablemente tenemos algún negocio. ¿Qué es lo que tú te debes de preocupar? Por agradar a Dios, por honrar a Dios, por hacer las cosas que agradan a Dios, por caminar en justicia. Pero si das lugar al chanchullo, al favoritismo, a hacer cosas carnales, a pasarte encima del prójimo, a hacer cosas en lo secreto que sabes que no están bien, a llevar una vida promiscua, a no honrar al Señor, sino agradarte a ti mismo. Entonces después no te preguntes por qué los enemigos se levantan, si tú no quieres agradar a Dios. Esa es la manera bíblica donde Dios pelea las batallas por ti. Por eso lo que usted y yo debemos preocuparnos es por obedecerle, no solo por oír la palabra, sino por obedecerla. Dice la Biblia que el Señor había bendecido a Usías con un ejército. Dice que Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados. O sea, no eran un ejército así rascuachón, no era un ejército a la que caiga, no, eran bien entrenados. Y dice, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Mire, no era cualquier soldado. Estaban preparados para ayudar al rey
contra cualquier enemigo. Esto nos habla de un respaldo que viene del Señor. Y también nos habla de la lucha, de la guerra. Como reyes y sacerdotes debemos mantenernos en modalidad de lucha y no bajar la guardia. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. No sé si hoy, pero sí lo vamos a hablar más adelante. Usías también, mire qué tremenda la bendición que tenía este rey. Usías proveyó. ¿De qué sirve un ejército si no tiene armas, verdad? Está difícil, pero este ejército Dios lo había bendecido. Dice la Biblia que Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas, y también edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda. Una cosa es la ayuda, pero otra cosa cuando el Señor te da maravillosa ayuda. Y llegó a ser muy poderoso. Esta noche yo creo que el Señor va a dar maravillosa ayuda a todo aquel que crea y que esté dispuesto. No importa lo que hayas hecho antes. Si esta noche tú le dices al Señor, tal vez hay algunas cositas que el Señor en tu corazón te está tocando a la puerta para que cambies o arregles, pero Dios te quiere llevar, así como Usías, a un nivel en el cual tú puedas ser testimonio de que Dios es un Dios que prospera, bendice y suple conforme a sus riquezas en gloria y defiende a los suyos. Pero mira qué tremendo, hubo un pequeño detalle. Era poderoso, Usías era exitoso, acabamos de leer, poderoso, exitoso, buscaba al Señor, tenía mentor, tenía un ejército, estaba protegido, tenía todo lo que se podía desear en esa época. O sea, era un ejemplo. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió, lo cual resultó en su ruina. Por eso, amado hermano, los reyes tienen que leer la Biblia diariamente, acabamos de ver, para que no nos se vuelva orgulloso. Porque si nos volvemos orgullosos, nos puede pasar lo que le pasó a Usías. Se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. ¿Cuál fue el orgullo de Usías? Mire, pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Cuál era el pecado de quemar incienso? Bueno, resulta ser que él no era el delegado para hacer eso, pero él como el orgullo es un espíritu de superioridad, entonces en ese momento en que tú actúas con orgullo, pasas encima de las autoridades y quieres hacer tu voluntad. Entonces por eso es peligroso. Los sacerdotes, dice la Biblia, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Bueno, Azarías fue astuto, dijo, no, mejor me llevo 80 porque este rey vaya a ser que me quiera hacer algo. Pero mire, todos ellos hombres valientes, los sacerdotes eran valientes y enfrentaron al rey Usías y le dijeron, pues sí, porque hay gente que le tiene miedo a los líderes. Si usted tiene una relación con un líder de miedo, amado, algo tiene que corregir ahí. Usted tiene que tenerle respeto al líder, pero no miedo. Usted tiene que tenerle respeto, pero cuando el líder está haciendo algo que no está bien, acérquese y dígale, esto no es correcto, esto no es así. Cuando usted tenga las bases correctas, dígale. ¿Por qué? Porque le va a ayudar al líder, le va a ayudar. Pero si usted tiene una relación de miedo, entonces ahí hay algo está mal, porque probablemente haya idolatría hacia el líder. Tenga cuidado de eso. Pero sigamos. Dice, todos ellos hombres valientes enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto.
¿Qué tendría que haber hecho Usías? O sea, viene usted, es líder, y viene y le dice, ¿qué está haciendo ahí? Eso no le corresponde a usted. Solo los sacerdotes que son descendientes de Aarón, porque la Biblia dice que son los descendientes. ¿Usted por qué está haciendo eso? ¿Qué haría usted como líder? Tiene dos opciones: o actúa en humildad y reconoce, es cierto, perdón, no sé qué me pasó, perdonen, la regué, o hace lo que hizo. Veamos lo que hizo él. Dice la Biblia que Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ¿cómo cree que expresó su rabia contra los sacerdotes? ¿Y ustedes quiénes se creen? Yo soy el rey aquí, yo mando. Ustedes no tienen por qué decirme nada si yo estoy acá presentando incienso. ¿Y qué tiene de malo, pues? No sé cómo habrá dicho, pero algo enojado dijo. Y se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, mire lo que pasó ante el altar del incienso en el templo del Señor. De pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. Siempre en la vida tú vas a tener dos caminos. Usted y yo quedamos marcados por el veneno de Satanás. Cuando Adán y Eva, desde Adán y Eva, nosotros queremos jugar al papel de Dios y nos volvemos egoístas y orgullosos. Pero en la vida usted siempre se va a enfrentar a dos caminos. ¿Cuál es el primer camino? Usted se cree superior a los demás. Eso lo hace a uno actuar con orgullo. ¿O usted considera a los demás como superiores? ¿Será que son superiores? Bueno, la Biblia dice que todos somos iguales, pero la Biblia también nos enseña un principio para evitar caminar en el orgullo. Porque el orgullo, ya vimos que es pecado, lleva al fracaso y nos separa de Dios. Mire qué dice: nada hagáis por pelear, por contienda o por vanagloria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas sí nos permite hacer para pelear? Nada. Dice, nada hagáis por contienda. Le voy a decir esto a aquel, a ver, que nada hagáis por contienda. Si usted en su casa solo hay contienda tras contienda, alguien está teniendo orgullo. Si toda la vida es pleito tras pleito tras pleito tras pleito, alguien no está queriendo caminar en humildad. Pero dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El antídoto contra el orgullo es leer la Biblia, porque la Biblia está cargada de humildad, porque nuestro Señor y Rey es manso y humilde de corazón. Pero también debemos entender que este secreto es poderoso. La Biblia nos dice que debemos estimar cada uno a los demás como superiores. ¿Cómo así? Tú puedes decirle, hermano, feliz cumpleaños. Si usted considera superior, puede ser que sea el último parqueo el que viene ahí y llegan dos carros al mismo tiempo. El humilde, ¿qué cree que va a hacer? Pero ¿qué va a hacer el orgulloso? Que se cree superior. Acelerar para meterse. ¿Nunca le ha pasado eso en un parqueo? ¡Ay! ¿Cómo se siente de feo, verdad? Pero ¿qué es lo que Jesús espera de usted y de mí? Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso? Porque hay tribulación en el alma. Ahí debe haber algo de orgullo. Termino. ¿Dónde están los reyes y sacerdotes del Señor? Amado hermano, dice la Biblia que Usías
De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Amado hermano, ya no se le quitó la lepra porque no quiso dar su brazo a torcer. Y era una persona exitosa, una persona poderosa, una persona bendecida por el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ni a usted ni a mí nos vaya mal. Puede ser que Dios nos bendiga, nos prospere, nos dé poder, éxito, fama, pero en ese momento, si hay algo que puede hacerte fracasar, es el orgullo, es volvernos orgullosos. La Biblia dice: más vale un buen final que un buen principio. ¿Verdad que empezó bien Usías? ¿Verdad que empezó bien? Tenía mentor, buscaba del Señor, oraba, Dios lo prosperaba, le preguntaba, le consultaba al Señor, honraba, tenía temor de Dios. Comenzó bien, pero al final se ensoberbeció, se creyó superior, hizo algo que no le correspondía. El orgullo te lleva a tomarte atribuciones que no te corresponden con la intención de recibir glorias que no te pertenecen. ¿Cuántos saben que solo Él merece la gloria? Termino con este versículo. Alguien dirá: hermano, lo que pasa es que si somos sinceros, en nuestra naturaleza humana no se puede. Yo tal vez hubiera hecho lo mismo que Usías. No sé, no se puede, hermano, no. Somos muy débiles. Pero mira que sí se puede. Dice la escritura en 2 de Crónicas 32, del 24 al 27, que había otro rey llamado Ezequías que se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías, por eso no se olvide, este jueves vamos a estar orando aquí mismo a las 7, de 7 a 8. Véngase. Si usted tiene una petición o quiere ayudarnos a interceder por algo, o a interceder por esta nación, interceder por la iglesia, véngase este jueves 7 a 8. De 7 a 8 vamos a estar orando. No, pero que yo puedo orar desde mi casa. Está bien, oren desde su casa, no hay problema, solo es una invitación. Si usted puede, es bienvenido. Pero créame que cuando uno se dispone, y la oración eficaz del justo puede mucho, Dios va a hacer cosas grandes en medio nuestro. Dice que Ezequías no respondió de la manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Muchos de ustedes han recibido bondad del Señor. Todo lo que el Señor les ha dado es cosas buenas. Si ves atrás vas a ver la misericordia, la bondad, el favor de Dios. Pero ten cuidado, porque Ezequías no respondió de una manera adecuada. Hay que responder de una manera adecuada. Yo no puedo responder de una manera adecuada a la bondad del Señor alejándome de Él. Yo no puedo responder de una manera adecuada al Señor queriendo hacer mi voluntad. Yo debo de exponerme a Él y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Él le dijo, se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él. ¿Por qué vino el enojo del Señor? Porque era orgulloso. Y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías, pero mira, Ezequías hizo lo que Usías no quiso hacer. Ezequías se humilló. ¿Qué he hecho? Se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Yo he sido orgulloso. Tal vez usted no, pero yo sí he sido orgulloso. Pero hermano, algo he aprendido del Señor, que no hay nada más lindo cuando tú reconoces y le pides perdón y le dices: Señor, no nací para esto. ¿Quién soy yo? Tú eres el único que gobierna, perdóname. Yo era orgulloso con mis papás. Yo le he contado a usted. Pero cuando vino el Espíritu Santo me regañó, me mostró que ese no era mi lugar. Y después mis papás se asombraron, pero no era obra mía, era el Espíritu Santo. Amado hermano, yo quiero pedir que nos pongamos de pie y por unos segunditos le digamos al Señor que nos muestre la condición de nuestro corazón como reyes y sacerdotes. Ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojos para no distraerte, como gustes hacer, pero lo importante es
que hables con Él y le digas: Señor, gracias por mostrarme cómo tú bendices tus reyes, como bendijiste a Usías desde muy temprano y reinó por más de 30 años, pero lastimosamente cometió un error garrafal, Señor. Y tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias porque esta noche podemos venir a ti con humildad. Muéstranos, Señor, si somos de los que se andan justificando, de los que le echan la culpa a otros, de los que se creen superiores a los demás, de los que ven de menos a otros, Señor, de los que tienen alguna actitud orgullosa o egoísta. Señor, no queremos cometer ese pecado, como dice tu palabra, que es pecado, el orgullo, que es, Señor, también un camino al fracaso y que también nos aleja de ti. Padre, ayúdanos a caminar de tal manera, Padre, que como este rey podamos ser humildes. Si tal vez esta noche tú quieres decirle: Señor, te entrego todo orgullo, levanta tu mano derecha ahí donde tú estás y dile: Señor, perdóname. Muéstrame en qué yo he sido orgulloso y por qué tal vez yo siempre creo tener la razón, Señor. Si hay espíritu de superioridad en mí, Señor, perdóname. Quiero caminar como tú caminaste, que dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, a partir de ahora, Espíritu Santo, te suplico que algo nuevo suceda. Señor, que aún los que están alrededor nuestro, que nos conocen muy bien, puedan ver el cambio, que puedan ver los frutos de lo que tú estás haciendo a partir de ahora. Señor, gracias por los que han levantado su mano en un acto de humildad y hoy te dicen: Señor, perdona mi orgullo, perdona, Señor, toda soberbia. Señor, perdona si en mi corazón yo he abrazado el espíritu de superioridad y he visto tal vez, Señor, a mi prójimo como no debo verlo. Señor, quiero ubicarme como rey en tu reino, sabiendo, Señor, que la lectura diaria de tu palabra me ayudará a no ser orgulloso. Y ahora, Señor, te entrego mi corazón.